Bueno, vamos a tener que repasar. Si se interrumpe, por favor, me avisan, ¿ya? Me avisan. Fracturas de acetábulo, habíamos dicho, el repaso anatómico, siempre tener en cuenta que tanto el acetábulo como la pelvis tienen un repaso anatómico. Si bien es cierto, el acetábulo forma parte de la pelvis, pero hemos dicho que el acetábulo, a su vez, también es parte de una articulación, de la articulación coxofemoral, de la cadera, ¿sí? Ya. ¿Esto se pasó o ya no se escuchaba esta diapositiva, Lucero? Te escuchas en la mitad, doctor, de la diapositiva, hasta la Ok. mitad, más o menos. Bien, en todo caso, para recordar que el acetábulo tiene columna anterior, tiene columna posterior y paredes. Junto a la columna está la pared anterior, la pared posterior, el repaso anatómico de todo lo que es acetábulo, ¿sí? Asociado a la articulación de la cabeza femoral, ¿no? O sea, la parte de la cabeza femoral con el acetábulo forman la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Las fracturas de acetábulo están asociadas a traumatismos de altas energías. También pueden haber traumatismos de baja energía, como en el caso de osteoporosis, osteopenias, en el caso de displasias de cadera, enfermedades metabólicas. El examen, al igual que en la pelvis, el más simple, el más accesible, el más económico, son las radiografías, ¿ya? Y en la radiografía empezamos igual, con una radiografía de pelvis, una de pelvis frontal con foco en pubis, donde tenemos que aprender a identificar las distintas estructuras. Si estamos conectados, ¿no, Lucero? Sí, doctor. Ya. Por ejemplo, techo acetabular, techo acetabular. ¿Cuál es el techo acetabular? Esto de acá, techo acetabular. Lo que les dije anteriormente, la línea iliopectínea. Esto que estoy señalando acá. Esto es el ilion, esto es el pubis o la eminencia iliopectínea. La iliopectínea pertenece a la columna anterior. Esto de acá, columna anterior. Y la ilioisquiática, acá está el isquion, la ilioisquiática es la columna posterior. Acá hay unas radiografías muy importantes, así como en la pelvis les hablamos del inlet y el outlet, acá estamos hablando de la obturatriz y del alar, ¿sí? Alar para ver todo el alerón ilíaco y obturatriz para ver el agujero obturador. Tenemos tomografías, vean acá por ejemplo cómo se ve clarísima la fractura, ¿sí?, de toda la parte del acetábulo de su columna anterior. Todo esto va asociado a lo que hemos conversado anteriormente y retomamos lo que ya hemos dicho anteriormente, la clasificación AO. ¿Se acuerdan que dijimos la AO para las fracturas de pelvis? Pueden ser estables, inestable parcial, inestable completa. Acá, la tipo A es fractura de la pared posterior. Acá, pared posterior. La tipo 2, columna posterior. Y la tipo 3, columna anterior, la más severa. ¿Sí? La clasificación AO es alfanumérica. Usa letras y usa números. Por supuesto que es más que esto, pero con que aprendamos hasta esta altura, hasta este nivel, hasta esta fase, yo creo que es suficiente. La A1, la A2 y la A3. La clasificación tipo B son las parcialmente articulares. Las tipo A son articular del tipo extraarticular. Bueno, tendríamos que repasar el tema de las fracturas articulares, pero creo que no viene al caso. Pero la tipo B es articular parcial y la tipo C son las más graves, son las articulares totales. ¿Sí? Por ejemplo, vean esta imagen, ¿m?, y comparen con esta de acá. Básicamente, entre A, B y C es la severidad de la fractura. ¿Sí? La tipo A son por segmentos,
La tipo B ya es en el mismo acetábulo, pero es parcial, y la tipo C ya es completa o con minuta. Esto es, digamos, un plan y manejo de las fracturas cuando no operamos una fractura de acetábulo. De principio, ya hemos dicho, el acetábulo es un componente articular. ¿De qué articulación? De la cadera. Y todas las fracturas articulares de inicio son quirúrgicas. Pero hay, como todo en la medicina, hay excepciones. Entonces, si estamos frente a un riesgo quirúrgico elevado, sea por una enfermedad concomitante, un problema cardíaco o casos de compromiso de órganos vitales comprometidos, entonces no podemos operarlo. Casos de osteoporosis severa o, ojo acá, desplazamiento de menos de 2 milímetros. ¿Sí? Fracturas transversales o de la columna anterior, puede optarse por un manejo conservador. Y todo lo contrario, cuando el quirúrgico es cuando es todo lo contrario a lo anterior, desplazamiento de más de 2 milímetros, presencia de fragmentos, pedazos de hueso dentro de la articulación. Bueno, esto es un ángulo que se mide en las radiografías, fracturas inestables, en fin. Tenemos abordajes para la cadera, y básicamente el tratamiento son las osteosíntesis, placas y tornillos. Hay complicaciones inmediatas, obviamente, al igual que en la pelvis, el acetábulo, puede haber la muerte, tromboembolismos, lesiones vasculares, secuelas de una mala reducción. Complicaciones tardías, como la necrosis de la cabeza femoral. Acuérdense que uno de los aportes de irrigación a la cabeza del fémur es el ligamento redondo, y cuando se fractura puede alterarse la vascularidad y más a futuro se necrosa la cabeza femoral. Necrosis de acetábulo, pseudoartrosis o no consolidación de la fractura, osificaciones heterotópicas, es decir, las formaciones de calcificaciones dentro de la articulación, y osteoartrosis postraumáticas. Bueno, básicamente estos son los conceptos que tienen que tener presentes para fracturas de acetábulo, fracturas de pelvis. En realidad, todo es mucho más complejo, es más amplio, es más profundo, pero no es la idea complicarles con estos capítulos. Eh, Como resumen, yo diría que tienen que tener presente primero ambas fracturas a consecuencia de alta energía, accidentes de tránsito, caídas de altura. Segundo, hay que revisar lo que es la anatomía, tanto la anatomía ósea, ligamentaria, vascular y neurológica. Tercero, tenemos que hacer nuestra clasificación, debemos clasificar, y la clasificación que más se usa para pelvis y cadera es la AO, simplemente en A, B y C. En fracturas de pelvis hemos visto que la A son fracturas estables, la B inestable parcial y la C inestable completa. En fracturas de acetábulo, la tipo A son fracturas que de alguna forma no comprometen directamente la superficie del acetábulo. La tipo B la compromete pero en forma parcial, y la tipo C en forma total. El Doctor, tratamiento en ambas, de principio, perdón, ¿está cambiando de diapositiva, doctor? no te escucho, Lucero. Es que está en la diapositiva de complicaciones. ¿Aló? O sea, hemos vuelto a perder la conexión. Sí, doctor, está en la diapositiva de complicaciones inmediatas y tardías. Oh, Dios mío. Parece que el sistema en todo caso de Internet está muy malo. Bueno,
Ahora está compartiendo. Lucero. Sí, doctor. No. Acá nos quedamos entonces. Sí, Bueno, ah, hay complicaciones inmediatas y tardías. Las inmediatas, obviamente, es lo que sucede en el momento del accidente o en el momento inmediato de la intervención quirúrgica hasta 24 o 72 horas, como puede ser la muerte, las lesiones vasculares, las lesiones neurológicas, el tromboembolismo o una mala reducción de la fractura. Y las complicaciones tardías son las que se presentan mucho después, ¿no? Por ejemplo, necrosis de la cabeza femoral, necrosis del acetábulo, pseudoartrosis, osificaciones heterotópicas, osteoartrosis postraumáticas. ¿Por qué necrosis de la cabeza femoral y del acetábulo? Porque se altera la vascularidad. Al momento de que se rompe el hueso, se altera la vascularidad. La pseudoartrosis, porque las fracturas no pegan, sea porque ha habido una mala reducción o una mala estabilidad de la fractura. Y las osificaciones heterotópicas, que son calcificaciones de los fragmentos de los huesos que se comportan como elementos extraños dentro de la articulación. ¿Se copió lo último? sí, doctor. Bueno, lamento que el flujo de la señal de internet no haya sido la adecuada, que haya habido estos entrecortes, pero bueno, como les estaba diciendo, la idea es tener los conceptos más básicos. Las preguntas de examen obviamente no tienen por qué ser rebuscadas ni de alta especialidad, nada por el estilo, simplemente se van a tomar de los conceptos más básicos. ¿Sí? Y la exposición se basa en eso, en los conceptos más básicos. ¿Alguna pregunta que puedan tener, algo que no quedó muy claro? Por favor, requiero la participación, o si todo está claro, nos quedamos ahí. Sí. Bueno, este, veo que acá en el grupo hay 126 participantes. ¿Cuántos son los que constituyen la promoción, Lucero? 178, doctor, en este módulo. Wow, es increíble la cantidad. O sea que en total son más de 300. Sí, doctor. Modo. Ok, bueno, no quiero alargar más la participación. Estamos cumpliendo prácticamente la hora del listado de clases. Demasiado resumido porque no nos permite más. Pero solo invocarles a que estudien, a que lean y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud ahora o después, pues nos las hacen saber. Creo que eso sería todo por ahora, Lucero, o hay algo más que conversar. Eh, Creo que sería todo, doctor. Bien, no me queda más que agradecer.